Capítulo 1. La primera línea llegó como un eco en tinta negra, un mensaje que nadie esperaba y que nadie supo cómo interpretar al principio. Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que cazar animales salvajes en el bosque. Era una confesión escrita, una provocación directa y al mismo tiempo, una advertencia. Desde ese instante, la sombra de un nombre empezó a tomar forma, Zodiac. El asesino que se escondía tras ese seudónimo no necesitó mostrar su rostro para convertirse en uno de los criminales más temidos del siglo XX. No buscaba dinero. No buscaba venganza personal. Buscaba algo más intangible y siniestro, poder a través del miedo. California, finales de los años 60. Una tierra de contrastes, en donde la contracultura florecía en los parques de San Francisco y las universidades vibraban con protestas contra la guerra de Vietnam. La juventud reclamaba libertad, amor y cambios radicales. Pero esa misma época de luces psicodélicas y música en vivo estaba a punto de ser oscurecida por un fantasma que actuaba en silencio, con precisión y con una frialdad imposible de comprender. Los primeros rastros de lo que luego se llamaría el caso Zodiac parecían, al inicio, ataques aislados. Jóvenes que no regresaban de una cita nocturna, parejas sorprendidas en autos estacionados, asesinatos que la prensa apenas mencionaba en las páginas interiores de los periódicos locales. Nadie imaginaba que aquellos episodios dispersos formaban parte de un patrón que pronto desataría el terror colectivo. La historia comienza en el condado de Solano, una región de carreteras desiertas, parques a la orilla del río y noches donde el silencio se interrumpe solo por el ruido de los grillos. Allí, el 20 de diciembre de 1968, una pareja de adolescentes fue emboscada mientras pasaba la noche en un camino apartado. Lo que ocurrió en ese lugar marcaría el inicio de una serie de crímenes que jamás serían olvidados. La policía recogió casquillos de bala, huellas imprecisas, pero nada concreto que apuntara a un sospechoso. Sin embargo, lo más perturbador no estaba en la escena del crimen, sino en lo que vendría después. El asesino no quería desaparecer sin dejar rastro. Quería ser escuchado. Quería construir una identidad. Meses más tarde, un nuevo ataque repetiría el mismo escenario, una pareja sorprendida en un automóvil. Solo que esta vez, el agresor fue aún más audaz. Tras disparar, tomó el teléfono más cercano y llamó a la policía para denunciar su propio crimen. Su voz era calma, sin nerviosismo. No buscaba ocultarse, buscaba reconocimiento. La llamada estremeció a los oficiales. Un asesino que no temía ser rastreado, que se dirigía directamente a ellos como si se tratara de un juego macabro. Fue el inicio de una dinámica retorcida en la que la policía, los periodistas y la opinión pública se convertirían en peones de una partida. La policía recogió casquillos de bala, huellas imprecisas, pero nada concreto que apuntara a un sospechoso. Sin embargo, lo más perturbador no estaba en la escena del crimen, sino en lo que vendría después. El asesino no quería desaparecer sin dejar rastro. Quería ser escuchado. Quería construir una identidad. Meses más tarde, un nuevo ataque repetiría el mismo escenario, una pareja sorprendida en un automóvil. Solo que esta vez, el agresor fue aún más audaz. Tras disparar, tomó el teléfono más cercano y llamó a la policía para denunciar su propio crimen. Su voz era calma, sin nerviosismo. No buscaba ocultarse, buscaba reconocimiento. La llamada estremeció a los oficiales. Un asesino que no temía ser rastreado, que se dirigía directamente a ellos como si se tratara de un juego macabro. Fue el inicio de una dinámica retorcida en la que la policía, los periodistas, las cartas estaban firmadas con un círculo atravesado por una cruz, el símbolo que desde entonces sería su marca inconfundible. Un emblema simple, casi rudimentario, pero cargado de significado. Ese símbolo, repetido una y otra vez, se convertiría en la firma del miedo. Los periódicos,
presionados por la policía y por la posible amenaza de nuevos ataques, terminaron publicando los mensajes. Era la primera vez que el asesino lograba lo que buscaba, convertirse en protagonista nacional. No solo mataba, sino que además controlaba la narrativa. Manipulaba a los medios, se aseguraba de que su voz resonara en cada hogar. Lo inquietante era que en esas cartas, el asesino hablaba de sí mismo con frialdad quirúrgica. Se describía como alguien que cazaba a los humanos como quien colecciona trofeos. Se burlaba de la policía, afirmaba que jamás sería atrapado. Y lo más perturbador, amenazaba con atacar escuelas y autobuses llenos de niños si sus mensajes no se publicaban. El terror ya no era solo nocturno. Ya no era un asunto de parejas aisladas en caminos apartados. Era un miedo que se extendía a las ciudades, a los barrios residenciales, a las familias que enviaban a sus hijos a estudiar cada mañana. El Zodiac había ampliado el campo de batalla. En medio de esa espiral de incertidumbre, la primera parte del criptograma fue resuelta por una pareja de profesores. Lo que descubrieron no era un nombre ni una identidad concreta, sino una confesión inquietante. El asesino afirmaba que mataba para recolectar esclavos para su vida después de la muerte. La mezcla de delirio y racionalidad en aquellas palabras revelaba un perfil psicológico tan complejo como aterrador. Los investigadores, sin embargo, no lograban dar con él. No había testigos claros, no había un patrón en la elección de las víctimas más allá de su vulnerabilidad. Todo parecía indicar que el asesino elegía momentos de oportunidad, pero que los acompañaba con un plan cuidadosamente diseñado. A medida que avanzaba 1969, las cartas continuaban llegando. Algunas con detalles que solo el asesino podía conocer. Otras con acertijos que nadie podía resolver. Y todas con el mismo objetivo, mantener vivo el terror. California comenzaba a mirar hacia la oscuridad con otra conciencia. Ya no se trataba de un simple criminal. Se trataba de alguien que había entendido que el miedo es un arma más poderosa que cualquier bala. Alguien que había decidido convertirse en un símbolo. En los cuarteles de policía, la frustración se mezclaba con la paranoia. Los agentes revisaban cada llamada, cada carta, cada pista, pero siempre terminaban frente a un muro de incertidumbre. El Zodiac parecía ir un paso adelante, como si conociera las limitaciones del sistema, como si disfrutara de ver a sus perseguidores chocar una y otra vez contra la nada. Y en las calles, la pregunta que flotaba en el aire se repetía en cada conversación: ¿quién era ese hombre que se ocultaba tras un seudónimo y un símbolo? ¿Un vecino común? ¿Un trabajador anónimo que durante el día pasaba desapercibido y de noche se convertía en un cazador? ¿O un fantasma que nunca podría ser atrapado? El miedo, poco a poco, se transformaba en obsesión. Cada rostro en una multitud podía ser el del asesino. Cada sombra en la carretera podía ocultar su figura. Y mientras tanto, el Zodiac seguía escribiendo. El capítulo inicial de esta historia no termina con un arresto ni con una respuesta. Termina con la certeza de que algo oscuro se había instalado en California, algo que no desaparecería con la salida del sol. El asesino había dado su primer golpe no con un arma, sino con una pluma. Y lo más inquietante era que la partida apenas comenzaba. Capítulo 2. El sonido metálico de los casquillos al chocar contra el pavimento quedó registrado solo en la memoria de quien disparó. Nadie más escuchó nada. El primer crimen que la policía atribuyó oficialmente al asesino que después se haría llamar Zodiac ocurrió en una carretera solitaria, bajo un cielo frío y silencioso. Era diciembre de 1968 y el aire del condado de Solano parecía suspendido en un estado de calma que sería destrozado en cuestión de segundos. David Faraday y Barry Lou Jansen tenían apenas 17 y 16 años. Habían decidido pasar la noche en un paraje apartado, un lugar donde la juventud de la época buscaba privacidad, alejada del control de los padres y de la rutina diaria.
Lo que debía ser una velada inocente se transformó en el inicio de una serie de crímenes que aún hoy mantienen su misterio. La policía encontró el auto estacionado, la escena desolada y un rastro inequívoco de violencia. Lo desconcertante no era únicamente el ataque, sino la frialdad con la que parecía haber sido ejecutado. Sin huellas claras, sin testigos, sin motivo aparente. Todo lo que quedó fueron las preguntas y un silencio espeso que se expandió por la comunidad. El condado no estaba acostumbrado a este tipo de crímenes. La noticia apareció en la prensa, pero fue tratada como un hecho aislado. Nadie podía imaginar en ese momento que aquello no era un final, sino un prólogo. Medio año después, en julio de 1969, otra pareja vivió un destino similar. Darlene Ferrin y Michael Mayo estacionaron su vehículo en un aparcamiento conocido de Vallejo. A las pocas horas, fueron atacados con una violencia repentina. Darlene perdería la vida, Michael sobreviviría, gravemente herido. Lo más escalofriante vino después. Alguien llamó a la policía y con voz tranquila confesó el crimen. El hombre no titubeó. Dio detalles precisos de la escena, habló con serenidad y luego colgó. La llamada fue rastreada hasta una cabina pública. Cuando los oficiales llegaron, el lugar estaba vacío. Ni un rastro. Ni una huella. Solo el eco de una voz que parecía disfrutar del momento. Ese fue el punto de inflexión. Ya no se trataba de un asesino que actuaba en la oscuridad. Se trataba de alguien que quería asegurarse de que su obra fuese reconocida. Un criminal que necesitaba audiencia. El impacto fue inmediato. La policía de Vallejo y el condado de Solano comprendieron que no estaban frente a un delincuente común. La prensa recogió la noticia con más espacio y el rumor comenzó a crecer. Había alguien cazando parejas en lugares apartados. El miedo se instaló en la cotidianidad, lento pero firme. Lo más perturbador era la ausencia de lógica aparente. No había robo. No había ajuste de cuentas. No había un motivo que la policía pudiera sostener. Todo parecía indicar que el asesino actuaba por puro placer. Una cacería humana en su forma más fría. Con el tiempo, se supo que estas primeras víctimas serían solo las piezas iniciales de un rompecabezas macabro. Pero en ese entonces, los investigadores aún buscaban explicaciones simples. La realidad era mucho más oscura. Pocas semanas después, las cartas llegaron. Sellos comunes, sobres corrientes, pero dentro de ellos un mensaje que nadie estaba preparado para leer. El autor describía sus crímenes con lujo de detalles. Aseguraba que era el responsable de los ataques y acompañaba el texto con un símbolo, un círculo atravesado por una cruz. Esa marca, casi infantil en apariencia, se convertiría en la rúbrica de un asesino que aspiraba a ser más que un criminal. Quería convertirse en un mito. Lo que desconcertó a todos fue el tono de las cartas. No había arrepentimiento, ni justificación racional. Había desafío. El autor se burlaba de la policía, les advertía que jamás lo atraparían y exigía que sus mensajes fuesen públicos. Las autoridades dudaron. Publicar las cartas significaba ceder ante un criminal. Pero el riesgo era demasiado alto. Si cumplía su amenaza de atacar autobuses escolares, el resultado sería inimaginable. Finalmente, los periódicos cedieron. La voz del asesino apareció impresa, y con ella, un nuevo nivel de pánico. El código que acompañaba las cartas, un criptograma compuesto de símbolos extraños, figuras y letras distribuidas en patrones, fue publicado para que los ciudadanos intentaran resolverlo. Y fueron precisamente dos civiles, un profesor y su esposa, quienes lograron descifrar el mensaje. El resultado heló la sangre. El autor afirmaba que matar le proporcionaba la emoción más intensa, que lo hacía sentir vivo. Y concluía asegurando que sus víctimas se convertirían en esclavos en su vida después de la muerte. Una mezcla perturbadora de sadismo y delirio.
El descubrimiento no reveló su identidad, pero sí su objetivo: aterrorizar a toda una sociedad y jugar con ella como si fuera un tablero de ajedrez. Las investigaciones avanzaban lentamente. Había sospechosos circunstanciales, pero ninguna prueba sólida. Cada detalle parecía desvanecerse. El asesino elegía lugares oscuros, atacaba en cuestión de segundos y desaparecía sin dejar rastros significativos. Y lo más humillante para los agentes era que él mismo se aseguraba de recordarle su impotencia a través de nuevas cartas. California comenzó a cambiar sus hábitos. Los jóvenes que solían reunirse en autos por la noche evitaron los sitios apartados. Las familias empezaron a hablar del asesino en la mesa. Y en la policía, la presión aumentaba con cada día que pasaba sin respuestas. El asesino había logrado algo más que sembrar el miedo, había convertido su presencia en parte de la vida cotidiana. Era mencionado en los noticieros, en las radios, en las conversaciones de pasillo. Y cada vez que alguien veía el símbolo de un círculo con una cruz, sentía que el peligro estaba más cerca de lo que podía imaginar. Pero lo más desconcertante estaba aún por venir. El hombre que firmaba como Zodiac no se conformaba con ser temido. Quería ser eterno. Y para lograrlo, iba a escalar su juego. La policía, los periódicos y la sociedad californiana estaban a punto de entrar en una espiral aún más oscuro. Porque el asesino no solo buscaba sangre, buscaba un escenario, buscaba audiencia, buscaba convertirse en una figura que trascendiera al tiempo. La partida apenas había comenzado, y las piezas estaban dispuestas sobre el tablero. Lo que nadie podía prever era hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantener vivo su juego. Capítulo 3. La tinta aún estaba fresca cuando los periódicos de San Francisco desplegaron, en primera plana, las palabras que helaron a todo un estado. No eran titulares de guerra ni reportes de política. Eran las frases de un hombre invisible que hablaba desde las sombras, reclamando atención, exigiendo ser escuchado. Así nació la voz pública del asesino que eligió el nombre Zodiac. El 1 de agosto de 1969, 3 periódicos californianos, el San Francisco Chronicle, el San Francisco Examiner y el Vallejo Times Herald, recibieron sobres idénticos. Dentro, cartas escritas con caligrafía irregular, acompañadas de símbolos enigmáticos. El remitente afirmaba ser el responsable de los asesinatos ocurridos en Solano y Vallejo. Pero lo más perturbador era la condición que imponía: si sus escritos no se publicaban de inmediato, él atacaría de nuevo. El asesino había entendido el poder de la prensa. No se conformaba con matar. Necesitaba escenario, y lo encontró en los titulares. En un país marcado por la violencia de Vietnam y las protestas internas, un criminal anónimo logró robar la atención nacional desde la soledad de una habitación y un papel manchado de tinta. La carta era una mezcla de confesión y amenaza. Narraba detalles que solo el autor de los crímenes podía conocer. Pero lo que más desconcertó fue la manera en que se presentó, no como un hombre, sino como un símbolo. Un círculo atravesado por una cruz. Una marca que parecía salida de un diseño infantil, pero que cargaba con la fuerza de un emblema mortal. Ese símbolo se repetiría una y otra vez, en cada carta, en cada amenaza. Sería, desde entonces, la firma del miedo. La publicación de los mensajes fue un dilema. La policía temía que ceder ante el asesino significara abrirle la puerta a un juego interminable. Pero si no cumplían con sus exigencias, la amenaza de un ataque contra un autobús escolar podía convertirse en realidad. Finalmente, la decisión se inclinó hacia la seguridad pública. Las cartas fueron impresas. Miles de lectores abrieron el periódico esa mañana y se encontraron frente a las palabras del asesino. No era un rumor, no era una historia de pasillo, era una presencia real, tangible, comunicándose directamente con ellos. El Zodiac ya no era un fantasma, era un interlocutor sin rostro.
junto a los escritos, el asesino incluyó un criptograma de 408 caracteres, formado por símbolos, letras y figuras. Un rompecabezas que prometía revelar su verdadera identidad si alguien lograba descifrarlo. La trampa era perfecta, obligaba a la sociedad entera a participar en su juego. El reto movilizó a decenas de personas. Matemáticos, lingüistas y ciudadanos curiosos se lanzaron a resolver el misterio. Finalmente, fue una pareja de profesores, Donald y Betty Harden, quienes descubrieron la clave. Lo que encontraron no fue un nombre ni un rostro. Fue algo más inquietante. El mensaje decía: me gusta matar gente porque es divertido. Es más divertido que matar animales salvajes en el bosque porque el hombre es el animal más peligroso de todos. La confesión continuaba describiendo el placer que obtenía al cazar humanos y terminaba con una declaración aterradora. Aseguraba que al morir, sus víctimas serían sus esclavos en la otra vida. No había identidad. Solo delirio y arrogancia. El asesino había jugado con todos y había ganado. Logró que el país entero hablara de él, que lo buscaran sin éxito, que descifraran su mensaje y descubrieran, al final, que lo único que quería era ser eterno en la memoria del miedo. La policía, frustrada, admitía que se enfrentaba a alguien con una inteligencia retorcida. No era un asesino impulsivo. Era un hombre que planeaba, que disfrutaba viendo las reacciones que provocaba, que se alimentaba de la histeria colectiva. En las calles, el pánico crecía. Los padres miraban con desconfianza cada autobús que recogía a sus hijos. Los jóvenes pensaban 2 veces antes de salir de noche. Y los periódicos, aunque habían cumplido con la publicación, sabían que ahora estaban atrapados en el juego del Zodiac. Cada carta futura sería otra amenaza, otro chantaje. No tardaron en llegar más sobres. Algunos con mensajes cifrados imposibles de resolver. Otros con descripciones de crímenes recientes, acompañados de burlas dirigidas a la policía. Cada carta era una pieza más de un rompecabezas que nunca terminaba de completarse. El asesino había descubierto que podía manipular a una sociedad entera con simples palabras. No necesitaba disparar cada semana. Bastaba una carta para paralizar a una ciudad. Bastaba un símbolo para sembrar la sospecha. Lo más inquietante era la calma que transmitía en sus escritos. No había desesperación, no había nerviosismo. Solo un hombre que disfrutaba desde la distancia, como un director que observa a su obra representarse en el escenario del miedo. Los investigadores comenzaron a perfilarlo como alguien organizado, con conocimientos de cifrado, probablemente lector obsesivo de códigos militares o manuales de encriptación. Un hombre que podía ser cualquiera, un vecino, un empleado de oficina, un profesor, un conductor de autobús. La invisibilidad era su mejor arma. Mientras tanto, el público se sumergía en un estado de paranoia. La idea de que el asesino podía estar sentado en la misma cafetería, leyendo el mismo periódico donde su carta estaba publicada, era insoportable. Y quizá, en ese mismo momento, el Zodiac sonreía. El criptograma resuelto no reveló un nombre, pero sí algo peor, la confirmación de que el asesino no tenía intención de detenerse. Declaraba que matar era lo que lo mantenía vivo. Que no había un propósito más allá del propio placer. La ausencia de lógica convertía cada día en una lotería macabra. San Francisco, Vallejo, Solano, todas las comunidades sabían que podían ser las próximas. No existía un patrón fijo. Solo un hombre que decidía cuándo y dónde atacar. El caso comenzaba a adquirir dimensiones míticas. La policía estaba atrapada en una persecución sin forma. La prensa, en una dependencia morbosa de los mensajes del asesino. Y el público, en un miedo colectivo que se alimentaba de cada palabra impresa. El Zodiac había demostrado que no necesitaba disparar cada noche. Su arma más poderosa era la palabra. Y cada carta que llegaba era un recordatorio cruel,
él era quien controlaba la narrativa. Lo que nadie sabía era que pronto demostraría que no todo se quedaba en las amenazas escritas. Que detrás del símbolo y de los acertijos había todavía un asesino dispuesto a ensuciar de sangre la calma de California. El eco de las cartas aún resonaba en los despachos de policía cuando una nueva llamada a la violencia estaba a punto de escribirse. El juego no se detendría allí. El asesino aún tenía mucho por mostrar. Capítulo 4. El aire era claro, el sol bañaba las colinas y el lago Verrayes parecía un refugio idílico en medio del condado de Napa. Era el 27 de septiembre de 1969, un día que debería haber quedado grabado como un recuerdo de juventud y descanso. Pero esa tarde soleada se transformó en un escenario de pesadilla. Fue el momento en que el asesino que se hacía llamar Zodiac abandonó la invisibilidad de las cartas y mostró, por primera vez, un rostro enmascarado. Brian Hartnell y Cecilia Shepard, dos jóvenes universitarios, habían decidido pasar el día en un paraje tranquilo junto al agua. La conversación, la comida improvisada y la calma del paisaje creaban un clima de despreocupación. Pero la tranquilidad fue interrumpida por la silueta de un hombre que se acercaba lentamente desde la distancia. A diferencia de los ataques anteriores, este no fue un asalto repentino ni un disparo fugaz en la oscuridad. El hombre avanzó con calma, vestido con una túnica negra que le cubría el cuerpo y con un extraño símbolo bordado en el pecho, el círculo con una cruz, la marca del miedo. Sobre la cabeza llevaba una capucha que le ocultaba el rostro, como si hubiese decidido convertirse en una figura salida de una pesadilla. En sus manos, un arma de fuego y una cuerda. La escena tenía una teatralidad inquietante. El asesino no solo estaba cazando, estaba representando un papel, creando un espectáculo macabro. Se presentó como un prófugo, inventando una historia sobre un escape y la necesidad de un auto para huir hacia México. Sus palabras eran calculadas, pero su tono resultaba extraño, no parecía un hombre desesperado, sino alguien que disfrutaba del control absoluto de la situación. La tensión creció cuando les ordenó tumbarse en el suelo. Con frialdad, ató sus manos con la cuerda que había llevado consigo. La puesta en escena estaba completa. No era un robo. No era un secuestro improvisado. Era un ritual. Lo que ocurrió después quedó grabado en la memoria de Brian Hartnell, el único sobreviviente de aquella tarde. El asesino los atacó con violencia, dejando tras de sí un mensaje escrito en la puerta del auto de Brian, la marca del círculo con la cruz, la fecha y los detalles de los crímenes anteriores. Como si quisiera firmar una obra de arte macabra, como si necesitara asegurarse de que el mundo supiera que había sido él. Minutos más tarde, la policía recibió una llamada desde una cabina telefónica en Napa. La voz tranquila y casi monótona del hombre volvió a escucharse. Admitió lo ocurrido en el lago, dio la ubicación precisa y colgó. Todo con la serenidad de quien pide un café. La noticia estremeció a California. El asesino había cambiado su patrón. Ya no se trataba de disparos rápidos contra parejas en autos. Ahora había planeado una representación, un disfraz, un símbolo mostrado abiertamente. El miedo alcanzó nuevas dimensiones, ya no era solo un criminal escondido en la sombra, era un personaje construido para aterrorizar. La prensa se encargó de difundir cada detalle. La capucha negra, el símbolo cosido en la ropa, el mensaje escrito en el auto. El Zodiac había encontrado una manera de amplificar su mito. Ya no solo era un hombre, sino una figura, una entidad. Un fantasma vestido para la eternidad. Los investigadores se enfrentaron a un nuevo dilema. El asesino parecía evolucionar, perfeccionar su manera de sembrar el pánico. Había teatralizado el crimen, como si estuviera consciente de que cada gesto sería analizado, repetido y recordado. El testimonio de Brian Hartnell se convirtió en pieza clave.
Describió cada detalle de la vestimenta, la calma en la voz, la manera metódica de actuar. Era la primera vez que alguien podía relatar de cerca cómo era estar bajo el control del Zodiac. Y el relato no traía consuelo, mostraba a un hombre organizado, paciente, con un sentido retorcido de la puesta en escena. Los ciudadanos entendieron que el asesino podía aparecer en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia. El campo abierto y soleado ya no era un refugio seguro. La paranoia creció. Los parques, los lagos, los lugares de reunión al aire libre comenzaron a ser vistos con recelo. Ese mismo mes, el miedo alcanzó a la ciudad de San Francisco. El 11 de octubre de 1969, un nuevo ataque estremeció a todos. Un taxista llamado Paul Stan fue asesinado a quemarropa en su propio vehículo, en pleno vecindario urbano. Pero eso pertenece a otro capítulo. Lo cierto es que en el lago Berryessa, el Zodiac había cruzado una línea. Había dejado de ser un asesino que actuaba en las sombras para convertirse en un espectáculo viviente. Un hombre que se disfrazaba para matar, que escribía mensajes como si fueran parte de un guión, que buscaba no solo el acto de violencia, sino también la permanencia del miedo en la memoria colectiva. El símbolo pintado en el auto bajo el sol de Napa no era solo una firma. Era un recordatorio de que el asesino jugaba con reglas que nadie más entendía. Y mientras la policía corría detrás de pistas que se evaporaban, él seguía escribiendo su propia historia. El lago quedó en silencio después de la tragedia. El agua volvió a reflejar el cielo, los visitantes regresaron con el tiempo. Pero para quienes conocieron la historia, cada ola llevaba consigo la sombra de aquella tarde. Una sombra que no desaparecería jamás. El asesino había demostrado que no necesitaba ocultarse en la oscuridad para provocar terror. Podía hacerlo a plena luz del día, disfrazado, teatralizando su crimen. Había demostrado que el miedo podía ser tan visible como el sol. Y mientras la sociedad intentaba recuperar la calma, el Zodiac ya pensaba en su siguiente movimiento. Porque para él, cada carta, cada llamada, cada aparición, era solo una jugada más en un tablero infinito. El juego aún estaba lejos de terminar. Capítulo 5. El reloj marcaba las 9:50 de la noche en San Francisco. Era el 11 de octubre de 1969, un sábado común para la ciudad, taxis recorriendo las calles, transeúntes moviéndose bajo la luz de los semáforos, la vida urbana latiendo con normalidad. Pero en la esquina de Washington y Cherry, en el tranquilo vecindario de Presidio Heights, una escena inesperada estaba a punto de cambiar para siempre la manera en que el público veía al asesino conocido como Zodiac. Paul Stine, un taxista de 29 años, había recogido a un pasajero en el distrito teatral. El destino anotado en el cuaderno de servicio indicaba un viaje rutinario hacia Presidio Heights. Nadie podía sospechar que aquel pasajero silencioso sería el rostro anónimo del miedo. Cuando el vehículo se detuvo, el pasajero sacó un arma y disparó a quemarropa contra la cabeza de Stine. El asesinato fue rápido, frío, ejecutado con precisión. Pero lo más perturbador no fue el ataque en sí, sino lo que vino después. El asesino no huyó de inmediato. Con una calma inquietante, abrió los bolsillos del taxista, cortó un pedazo de su camisa ensangrentada y lo guardó como trofeo. Luego limpió con un trapo algunas superficies del auto, como si supiera que la policía buscaría huellas. Actuó con tranquilidad, sin prisa, en medio de un vecindario residencial. Lo que nunca imaginó fue que había sido observado. 3 adolescentes, desde la ventana de una casa frente a la escena, vieron claramente lo que ocurría. Observaron al hombre inclinado sobre el cuerpo, vieron cómo manipulaba la ropa, cómo recogía objetos. Y lo más importante, lo vieron salir del taxi, caminar tranquilamente por la acera y desaparecer en dirección al parque del presidio. Los jóvenes llamaron a la policía de inmediato. Describieron al sospechoso como un hombre blanco, robusto, de cabello corto y gafas.
Un retrato simple, pero suficiente para convertirse en la primera imagen pública del Zodiac. La confusión, sin embargo, jugó en favor del asesino. Un error en la comunicación radial de la policía hizo que las patrullas que acudieron al lugar buscaran a un hombre afroamericano en lugar de un blanco. Ese detalle permitió que, minutos después del crimen, dos oficiales se cruzaran en la misma calle con el verdadero asesino y lo dejaran seguir su camino. La frustración posterior fue insoportable. Los agentes comprendieron que habían tenido al Zodiac frente a sus ojos y lo habían dejado escapar por un error de información. Ese momento se convirtió en una de las fallas más dolorosas de la investigación. Días más tarde, el San Francisco Chronicle recibió una carta. Dentro, un fragmento de la camisa de Paul Stone, enviado como prueba de autoría. El asesino no solo confesaba el crimen, sino que además se burlaba de la policía, relatando detalles de cómo había escapado entre patrullas sin ser detenido. La frialdad del gesto heló a la opinión pública. Por primera vez, el Zodiac había matado dentro de la ciudad, en una zona residencial, a plena vista de testigos. Había dejado claro que podía actuar en cualquier lugar, sin importar la presencia policial ni la seguridad aparente de los vecindarios acomodados. El retrato robot, elaborado con la descripción de los adolescentes, fue difundido en los periódicos y en carteles por toda la ciudad. Una cara común, un hombre corriente que podría pasar desapercibido en cualquier multitud. Y eso era lo más aterrador, cualquiera podía ser el Zodiac. La comunidad de San Francisco entró en estado de paranoia. Las llamadas a la policía se multiplicaron con reportes de hombres sospechosos que encajaban con la descripción. Cientos de rostros parecían coincidir con la imagen del retrato robot. El asesino se había convertido en un fantasma omnipresente. La policía, bajo presión, organizó operativos masivos en el presidio. Revisaron casas, interrogaron vecinos, desplegaron agentes en las calles. Pero cada búsqueda terminaba en un callejón sin salida. El Zodiac había desaparecido como si se lo hubiera tragado la tierra. Las cartas continuaron llegando. En ellas, el asesino se jactaba de la confusión policial, ironizaba sobre la facilidad con la que había evadido a los agentes y reforzaba sus amenazas contra escuelas y autobuses. Cada mensaje era un golpe psicológico contra la ciudad y contra la credibilidad de la policía. Los investigadores comenzaron a centrarse en posibles sospechosos. Uno de ellos, Arthur Lee Allen, despertó especial interés por coincidencias inquietantes. Pero en ese momento, ninguna prueba lo vinculaba directamente al crimen del taxista ni al resto de los asesinatos. La frustración crecía a medida que el caso se volvía más público y más enigmático. El asesinato de Paul Stone marcó un antes y un después en la historia del Zodiac. No solo había demostrado que podía atacar en plena ciudad, sino que además había dejado un símbolo tangible de su burla, el pedazo de camisa que envió como trofeo. Un recuerdo macabro que mostraba que el asesino jugaba con la vida y la muerte como si fueran piezas de un juego personal. San Francisco ya no era la misma. Las calles de Presidio Heights, normalmente tranquilas y seguras, se convirtieron en un recordatorio de que el asesino estaba en todas partes. El miedo se instaló en la rutina, en los taxis, en las caminatas nocturnas, en la idea de que el rostro que se cruzaba en la vereda podía ser el del criminal que se hacía llamar Zodiac. El retrato robot, colgado en murales y publicado en portadas, era la primera imagen de aquel fantasma. Pero lejos de traer calma, multiplicó la paranoia. Porque el rostro era demasiado común. Demasiado cercano. Podía ser cualquiera. Y mientras tanto, el asesino seguía escribiendo, firmando cada carta con su símbolo y recordándole a todos que el juego aún no había terminado. El eco de aquella noche quedó grabado en la memoria de San Francisco. Una ciudad que comprendió que ni siquiera la luz de las calles ni la presencia de testigos podían detener a un hombre que parecía moverse con absoluta impunidad. El Zodiac había mostrado su rostro.
pero al mismo tiempo, había demostrado que podía seguir siendo invisible. Capítulo 6. El retrato robot del hombre visto en Presidio Heights colgaba ya en murales policiales, en periódicos y en los pasillos de estaciones de autobuses y trenes. El rostro del Zodiac, aunque impreciso, se había vuelto omnipresente. Era un rostro común, sin rasgos particularmente extraños, lo que lo hacía aún más aterrador. Cualquiera podía encajar en esa descripción. Un vecino, un maestro, un colega de trabajo. Nadie estaba a salvo de la sospecha. La policía de San Francisco y las jurisdicciones vecinas estaban al borde del colapso. Cada llamada ciudadana reportando a un hombre parecido al retrato generaba operativos que, una y otra vez, terminaban en nada. El asesino parecía jugar con ellos desde las sombras, escribiendo cartas en las que se burlaba del caos que había provocado y del error que permitió a los oficiales cruzarse con él aquella noche sin detenerlo. La presión mediática era insoportable. Los periódicos lo convertían en portada recurrente, la televisión abría cada noticiero con nuevos detalles de la investigación y las radios transmitían debates sobre la identidad del criminal. El Zodiac no era solo un asesino, era un fenómeno cultural, un símbolo del terror moderno que manipulaba a la sociedad entera con sus mensajes. En ese clima de histeria, el FBI entró oficialmente en el caso. La participación federal respondía a las crecientes amenazas del asesino contra escuelas y autobuses, lo que podía convertirlo en un criminal interestatal. La agencia desplegó expertos en criptografía, psicología y balística. Cada carta era analizada con microscopios, cada palabra examinada como si ocultara un rastro invisible. Pero el Zodiac seguía siendo inalcanzable. Las cartas llegaban con regularidad, escritas con el mismo tono arrogante, firmadas con su símbolo y acompañadas en ocasiones de trofeos macabros como el fragmento de la camisa del taxista Paul Stan. El asesino disfrutaba de su papel de titiritero, cada mensaje era una cuerda que movía a la prensa, a la policía y a la opinión pública. Los criptogramas enviados después del primero resultaron más complejos, imposibles de resolver con facilidad. Algunos permanecen indescifrables incluso hasta hoy. El asesino parecía deleitarse con la frustración de los expertos, ofreciendo enigmas que nunca terminaban de revelar nada. Era como si quisiera recordarles que él controlaba el juego. La presión sobre las autoridades creció hasta un punto crítico. Los alcaldes recibían llamadas de ciudadanos aterrorizados, los jefes de policía eran señalados por la prensa por su ineficacia, y en los barrios se organizaban grupos de vigilancia vecinal. California vivía bajo la sombra de un fantasma que no se detenía. En medio de esa tormenta surgieron los primeros sospechosos serios. Uno de los nombres que pronto destacó fue el de Arthur Lee Allen, un hombre de personalidad inquietante, conocido por su carácter extraño y por comentarios perturbadores. Varios testigos lo señalaron indirectamente, y algunos detalles de su vida parecían encajar con el perfil del Zodiac. Allen vivía en Vallejo, cerca de los primeros escenarios de los crímenes. Era un hombre con antecedentes problemáticos, obsesiones peculiares y un comportamiento errático que despertaba desconfianza entre quienes lo conocían. Había perdido su empleo como maestro por incidentes con menores y su vida se desarrollaba en un halo de marginalidad y sospecha. Cuando los investigadores profundizaron en su entorno, encontraron coincidencias inquietantes, tenía acceso a armas, conocía técnicas de cifrado y había hecho comentarios en los que mencionaba el placer de cazar personas. Uno de sus conocidos incluso relató que había fantaseado con matar parejas en autos estacionados. Todo parecía apuntar hacia él. Pero la justicia exige pruebas concretas, y ahí estaba el vacío. No había huellas, no había ADN, no había una conexión directa entre Allen y las cartas. Los allanamientos en su casa no revelaron evidencias concluyentes. Y aunque la sospecha lo acompañó hasta su muerte, el caso nunca logró cerrar sobre él. Los investigadores se debatían entre la intuición y la impotencia.
Allen era el candidato perfecto en apariencia, pero cada intento de confirmarlo como el Zodiac terminaba en un callejón sin salida. Era como perseguir una sombra que siempre se desvanecía en el momento crucial. Mientras tanto, el asesino seguía activo en el papel. En una de sus cartas más célebres, dirigida al San Francisco Chronicle, desafió abiertamente a la policía, nombrando a un investigador específico y ridiculizando su incapacidad para atraparlo. Incluso describió cómo observaba a los agentes trabajar desde la distancia, como un cazador que disfruta viendo a sus presas perderse en el bosque. El impacto psicológico fue devastador. No se trataba solo de un asesino armado. Era alguien que parecía omnipresente, alguien que podía estar en cualquier esquina, observando, riéndose de los intentos por atraparlo. Esa sensación de vulnerabilidad se extendió por toda California y más allá. Los expertos en perfiles criminales comenzaron a elaborar teorías. Algunos lo describían como un hombre con un ego desmesurado, que necesitaba reconocimiento y poder. Otros lo consideraban un psicópata organizado, capaz de planear con detalle cada acción para evitar ser capturado. Todos coincidían en algo: el Zodiac no se detendría por voluntad propia. La policía recibió miles de pistas, cartas de ciudadanos que afirmaban conocerlo, denuncias de vecinos sospechosos, coincidencias casuales que saturaban las líneas telefónicas. Cada sospechoso investigado terminaba descartado, y con cada descarte el asesino parecía ganar terreno. El caso comenzaba a adquirir una dimensión casi mítica. El Zodiac ya no era solo un criminal, era un enigma. Su identidad desconocida se transformaba en el centro del misterio, alimentando teorías que iban desde la participación de militares hasta conspiraciones gubernamentales. El mito crecía con cada carta, con cada silencio. Arthur Lee Allen permanecía como la figura más sólida entre los sospechosos, pero la ausencia de pruebas lo mantenía fuera de un arresto definitivo. La policía, atrapada entre la presión pública y la falta de evidencias, veía cómo el caso se convertía en un laberinto interminable. Y mientras los agentes analizaban huellas parciales, comparaban caligrafías y seguían pistas que se desvanecían, el asesino mantenía el control. Con una pluma, con un sobre, con un simple símbolo dibujado, lograba paralizar a toda una ciudad. El retrato del hombre con gafas seguía en las paredes. Arthur Lee Allen seguía bajo vigilancia. El FBI acumulaba informes que llenaban carpetas interminables. Y, sin embargo, la pregunta seguía intacta: ¿quién era el hombre que se escondía detrás del nombre Zodiac? La respuesta parecía más lejana con cada día que pasaba. Y mientras tanto, el asesino seguía escribiendo. El caso ya no era solo un expediente policial. Se había transformado en una herida abierta, un recordatorio de que el miedo puede instalarse en la vida cotidiana y permanecer allí, invisible, inalcanzable. Y en el silencio de cada carta no resuelta, en cada símbolo que nadie podía descifrar, latía la certeza más aterradora: el Zodiac seguía al mando del juego. Capítulo 7. Las calles de California habían cambiado. El miedo ya no era una reacción inmediata a un crimen puntual, se había convertido en un estado de ánimo permanente, un telón de fondo que acompañaba a la sociedad. El nombre Zodiac no era solo una firma en cartas amenazantes, era un espectro que se infiltraba en la vida diaria de miles de personas. El impacto cultural del caso comenzó a sentirse en todos los niveles. Las conversaciones en cafés, en oficinas y en aulas ya no giraban únicamente en torno a Vietnam, Woodstock o la contracultura. El asesino anónimo ocupaba el mismo espacio que la política y la música, convirtiéndose en un protagonista involuntario de la época. La prensa jugó un papel decisivo en la expansión del mito. Cada carta enviada por el Zodiac se transformaba en titular de portada, cada amenaza era replicada en noticieros y radios. La audiencia consumía cada palabra como si fueran episodios de una serie en tiempo real.
Sin proponérselo, los medios amplificaban el alcance del asesino, convirtiéndolo en una celebridad macabra. El símbolo del círculo con la cruz se volvió un ícono reconocible. Aparecía en caricaturas, en grafitis, en camisetas improvisadas. El terror se había convertido, de alguna manera, en parte de la cultura popular. La banalización del miedo era inevitable. En fiestas universitarias se contaban historias del Zodiac como si fueran leyendas urbanas, mientras en los barrios la paranoia alcanzaba niveles sofocantes. Los padres comenzaron a vigilar obsesivamente a sus hijos. El simple acto de subir a un autobús escolar estaba teñido por la amenaza escrita en las cartas del asesino. Los maestros recibían instrucciones de reforzar la seguridad en los recreos. La vida cotidiana ya no era inocente, cada esquina escondía la posibilidad de convertirse en escenario de un ataque. Las películas y programas de televisión comenzaron a incorporar alusiones al caso. El misterio del asesino anónimo se mezclaba con el imaginario colectivo de un país marcado por la violencia de finales de los años 60. El Zodiac se transformaba, sin proponérselo, en un personaje cultural, una figura que trascendía el ámbito policial para convertirse en símbolo de una era de incertidumbre. El FBI y la policía, conscientes del poder mediático del caso, intentaron controlar la narrativa. Pero cada intento se veía superado por la capacidad del asesino para robar la atención. Una carta, un criptograma, un detalle burlón, y el ciclo volvía a empezar. Era imposible escapar de su sombra. El efecto psicológico fue devastador. Los ciudadanos comenzaron a sospechar de sus propios vecinos. Los hombres solitarios, los que vivían aislados o tenían hábitos extraños, eran señalados en silencio como posibles culpables. La paranoia alimentaba un clima de desconfianza que corroía el tejido social. Los investigadores, por su parte, también sintieron el peso del mito. Cada fracaso, cada pista muerta, reforzaba la imagen de un criminal intocable. El Zodiac no solo había escapado físicamente, había logrado imponerse psicológicamente. La policía, normalmente vista como garante de la seguridad, se percibía ahora impotente, burlada por un hombre que parecía conocer sus debilidades. El mito creció aún más cuando las cartas comenzaron a incluir referencias culturales, juegos de palabras y alusiones cinematográficas. El asesino parecía consciente de su condición de figura pública y se divertía con ella. Jugaba con la idea de ser protagonista de un espectáculo macabro, y el público, sin quererlo, lo aplaudía con cada lectura. El miedo también generó respuestas inesperadas. Surgieron imitadores que enviaban cartas falsas, reproduciendo símbolos y amenazas. Algunos buscaban protagonismo, otros simplemente deseaban sembrar confusión. La policía debía perder tiempo valioso analizando cada una, distinguiendo las auténticas de las fraudulentas. El asesino había abierto la puerta a una ola de sombras que multiplicaba el terror. La cultura popular abrazó la figura del asesino anónimo como reflejo de un tiempo convulso. En una década marcada por asesinatos políticos, protestas masivas y guerras lejanas, el Zodiac se convirtió en una metáfora de lo incontrolable. Era la representación del caos en una sociedad que había perdido la inocencia. San Francisco, alguna vez símbolo de libertad y creatividad, se vio atrapada en esa paradoja. Mientras el movimiento hippie proclamaba amor y paz en Haight-Ashbury, en los vecindarios acomodados se reforzaban las cerraduras y las familias vivían con miedo de salir por la noche. La ciudad estaba partida en dos, la utopía y la paranoia compartiendo las mismas calles. El nombre Zodiac comenzó a circular fuera de California. Los noticieros nacionales y las revistas de todo el país lo mencionaban. Incluso en otros estados, el miedo se filtraba. ¿Y si el asesino decidía trasladarse? ¿Y si las amenazas de ataques masivos no eran solo palabras? La incertidumbre se extendía más allá de las fronteras estatales. Los investigadores federales comprendieron que no enfrentaban a un criminal común,
sino un fenómeno cultural que alimentaba su propio mito. Cada carta era una obra diseñada no solo para desafiar a la policía, sino para alimentar la imaginación colectiva. El Zodiac se había convertido en autor de su propia leyenda. Y en ese proceso, logró algo que pocos criminales consiguen: permanecer en la memoria más allá de sus crímenes concretos. Porque lo que realmente sembró fue el miedo a lo invisible. El temor a que cualquiera pudiera ser el asesino. El miedo a un rostro común que se disfraza de vecino mientras escribe cartas que paralizan a todo un estado. California, a finales de los 60, vivía en un contraste brutal. Mientras las canciones hablaban de amor libre, el asesino sin rostro recordaba que la muerte podía aparecer en cualquier esquina. Esa tensión entre luz y oscuridad definió a toda una generación. El Zodiac ya no era solo un caso policial. Era un mito vivo, un espejo de las ansiedades de su tiempo, un recordatorio de que el miedo puede convertirse en cultura y permanecer allí, inmutable, como una sombra proyectada en las paredes de la memoria colectiva. Pero el mito no se detendría con la cultura popular. El asesino aún tenía cartas por jugar, acertijos por enviar y silencios estratégicos que mantenían viva la llama de la incertidumbre. Y mientras la sociedad se obsesionaba con descifrar su rostro y su nombre, él seguía moviendo las piezas de un tablero infinito. El impacto cultural ya estaba sellado. Lo que venía a continuación era aún más inquietante: el lento desvanecimiento de su voz pública, los crímenes dudosos que podían o no pertenecerle, y el vacío que dejaba un asesino que parecía desvanecerse mientras su sombra seguía creciendo. El mito estaba en marcha. Y nadie podía detenerlo. Capítulo 8. El tiempo comenzó a desgastar la certeza. Lo que en 1969 parecía una cadena imparable de crímenes y cartas, empezó a transformarse en una serie de episodios cada vez más desconectados, más difusos, más llenos de dudas. El Zodiac no desapareció de golpe, se fue desvaneciendo lentamente, como una voz que se apaga en medio del ruido. Después del asesinato de Paul Stan, la policía y el público esperaban una escalada. Imaginaban que los ataques continuarían con más violencia, que el asesino cumpliría su amenaza de disparar contra autobuses escolares, que su nombre llenaría titulares de manera permanente. Pero en lugar de eso, lo que vino fueron cartas esporádicas, mensajes cada vez más ambiguos, y una sombra que se resistía a morir del todo. Las misivas seguían llegando a las redacciones. Algunas confirmadas como auténticas, otras consideradas posibles imitaciones. En ellas, el Zodiac mantenía su tono arrogante, sus burlas a la policía y sus juegos de símbolos. Pero algo había cambiado, el eco de sus palabras ya no era el mismo. La prensa, que antes lo había colocado en primera plana sin dudar, comenzó a tratarlo con un matiz distinto. Había pasado de ser un protagonista inevitable a convertirse en un espectro que aparecía y desaparecía sin patrón claro. Una de las cartas más perturbadoras llegó en 1970, dirigida al San Francisco Chronicle. En ella, el asesino incluyó un diagrama de una bomba casera, afirmando que planeaba utilizarla contra un autobús escolar. La amenaza era clara y directa. Y sin embargo, nunca ocurrió. Ninguna bomba explotó, ningún ataque masivo se concretó. El Zodiac jugaba con las expectativas, manipulaba el miedo, pero dejaba la acción en suspenso, como si disfrutara más de la incertidumbre que de la violencia misma. Otras cartas incluían fragmentos extraños, referencias a películas, citas literarias, bromas privadas que nadie entendía. El asesino parecía diluirse en su propio personaje, perdiendo la consistencia que lo había vuelto tan temido al inicio. Cada carta era una pieza desconectada, un intento de mantener viva una llama que empezaba a apagarse. Mientras tanto, los investigadores se encontraban atrapados en un dilema. Cada nuevo asesinato en California levantaba la sospecha: ¿sería obra del Zodiac? Crímenes en Santa Rosa, Modesto, Riverside, todos eran analizados bajo su sombra.
Algunos parecían encajar en el patrón, otros eran demasiado distintos. La línea que separaba al asesino real de sus imitadores o de simples coincidencias se volvía cada vez más difusa. Uno de los casos más debatidos fue el de Shari Jo Betts, una joven asesinada en Riverside en 1966, antes de que el Zodiac se hiciera conocido. Una carta enviada a la policía local años más tarde insinuaba que él había sido el autor. Pero las pruebas nunca confirmaron la conexión. ¿Había sido una de sus primeras víctimas? ¿O se trataba de otro criminal que operaba en paralelo? El misterio quedaba abierto. El propio Zodiac alimentaba esas dudas. En sus cartas se atribuía crímenes que jamás pudieron comprobarse. Inflaba su lista de víctimas, hablaba de decenas de muertes que nunca fueron vinculadas a él. Era imposible saber dónde terminaba la verdad y dónde comenzaba la ficción. El asesino se había convertido en su propio mito, capaz de inventar y borrar historias a voluntad. Los criptogramas posteriores tampoco ayudaron a esclarecer nada. Algunos nunca fueron descifrados. Otros, al resolverse, no aportaban información sobre su identidad. Eran frases caóticas, declaraciones vacías que reforzaban la sensación de que el juego nunca tendría final. A comienzos de los años 70, el silencio se volvió cada vez más prolongado. El asesino escribía menos, atacaba menos, y la sociedad empezaba a mirar hacia otros temores, nuevos crímenes, nuevas crisis, nuevas noticias que ocupaban el espacio mediático. Pero la sombra del Zodiac nunca desaparecía por completo. Siempre estaba allí, latente, esperando una carta, un símbolo, una confesión inesperada. La policía se frustraba con cada año que pasaba. Los expedientes se acumulaban, las pruebas se archivaban, los investigadores se jubilaban sin haber encontrado respuestas. El caso parecía convertirse en una herida eterna, imposible de cerrar. En 1974, el Zodiac envió una de sus últimas cartas conocidas. En ella, criticaba una película de terror recién estrenada y dejaba entrever su interés por el cine y la cultura popular. No había confesión, no había amenaza clara, solo un guiño extraño que demostraba que el asesino seguía existiendo en algún lugar, leyendo, mirando, escribiendo. Pero su poder ya no era el mismo. El silencio posterior fue ensordecedor. Sin cartas, sin crímenes confirmados, sin presencia en la prensa, el Zodiac se desvaneció en el aire. Pero lo hizo de la manera más inquietante posible, sin ser atrapado, sin ser identificado, dejando tras de sí un legado de miedo y un rastro de enigmas irresueltos. Los investigadores comenzaron a preguntarse si había muerto, si había sido encarcelado por otro delito, o si simplemente había decidido detenerse porque ya había conseguido lo que quería, convertirse en un mito inmortal. Nadie lo sabía con certeza. Y quizá esa era la victoria final del asesino. La sociedad, sin embargo, no olvidó. En la cultura popular, el nombre Zodiac seguía apareciendo en canciones, películas, novelas. Su sombra se había transformado en leyenda. La gente hablaba de él como se habla de un fantasma, una presencia que nadie podía ver, pero que todos sabían que existía. El caso, con el paso de los años, dejó de ser solo un expediente policial. Se convirtió en un espejo oscuro de lo que significa vivir bajo el terror de lo desconocido. Un recordatorio de que a veces el miedo no necesita resolverse, basta con permanecer, con seguir respirando en las sombras, con no dejar que la verdad salga nunca a la luz. El Zodiac desapareció de las primeras planas, pero nunca de la memoria colectiva. Y ese silencio inquietante, esa ausencia cargada de misterio, fue quizá su crimen más perfecto. Capítulo 9. La justicia nunca llegó a sentar al Zodiac en el banquillo. No hubo un tribunal, no hubo un veredicto, no hubo sentencia. Y sin embargo, durante décadas enteras, la opinión pública organizó su propio juicio. Un proceso paralelo en el que la sociedad,
los medios y los investigadores se convirtieron en jurado de un fantasma imposible de atrapar. El caso, que había comenzado como una serie de asesinatos en carreteras solitarias, terminó instalado en las conversaciones de sobremesa, en las aulas universitarias y en los pasillos de las comisarías. El juicio público no se desarrollaba en salas formales, sino en titulares de periódicos, en reportajes televisivos y en teorías que se repetían una y otra vez. Los sospechosos eran el combustible de ese tribunal invisible. Y ninguno de ellos resultó tan influyente como Arthur Lee Allen. Su nombre comenzó a circular con fuerza a mediados de los años 70, cuando varios investigadores señalaron coincidencias inquietantes. Allen era un hombre corpulento, solitario, con un pasado problemático que incluía acusaciones de conducta inapropiada con menores. Vivía en Vallejo, cerca de los escenarios de los primeros crímenes. Tenía acceso a armas, y algunos conocidos lo describían como alguien con obsesiones perturbadoras. Durante un allanamiento en su casa, la policía encontró revistas sobre criptografía, cuchillos grandes, relojes de la marca Zodiac y animales disecados. Nada de aquello era una prueba concluyente, pero el conjunto dibujaba un perfil inquietante. Allen fue interrogado en varias ocasiones, sometido a vigilancia y analizado hasta el mínimo detalle. Pero las huellas digitales no coincidían, la caligrafía no se correspondía del todo con la de las cartas, y nunca hubo evidencia suficiente para detenerlo formalmente. Aún así, en el Tribunal de la Opinión Pública, Allen fue condenado. Para muchos, era el asesino sin máscara. Los documentales, los libros y las teorías repetían su nombre, convirtiéndolo en sinónimo de Zodiac. Pero el expediente oficial nunca pudo cerrarse sobre él. Cuando murió en 1992, se llevó consigo el misterio, dejando abierta la herida que nunca pudo cicatrizar. Otros sospechosos desfilaron por ese juicio informal. Rick Marshall, un proyeccionista de cine obsesionado con las películas de terror. Lawrence Kane, un hombre con historial de acoso y memoria fragmentada. Richard Gajkowski, periodista excéntrico que coincidía con la descripción física. Cada uno de ellos tuvo su momento bajo el reflector mediático, cada uno fue señalado por algún detalle curioso o alguna coincidencia extraña. Pero en todos los casos, la falta de pruebas concretas los devolvía al limbo de la duda. La sociedad, hambrienta de respuestas, alimentaba el fuego con teorías cada vez más extravagantes. Algunos creían que el Zodiac había sido un militar con entrenamiento en criptografía. Otros aseguraban que se trataba de un policía, alguien que conocía demasiado bien los procedimientos como para ser atrapado. Incluso surgieron hipótesis que lo vinculaban con conspiraciones mayores, como si el asesino anónimo fuese una pieza de un tablero mucho más oscuro. El juicio público se alimentaba de cada nueva publicación. En los años 80 y 90, los libros sobre el caso se multiplicaron, cada autor convencido de haber encontrado la clave. Algunos señalaban a Allen con seguridad absoluta, otros proponían nombres distintos, otros concluían que jamás habría una verdad definitiva. Lo cierto es que el Zodiac se había convertido en un rompecabezas que cada generación quería resolver a su manera. Los medios, conscientes del magnetismo del caso, no lo dejaron morir. Cada aniversario de los crímenes, cada nuevo análisis de los criptogramas, cada mínima pista generaba reportajes especiales. El mito seguía vivo, y el asesino seguía siendo juzgado en ausencia. El impacto sobre la policía fue devastador. Para las fuerzas de seguridad de California, el caso representó una mancha imborrable. El error en la comunicación durante el asesinato de Paul Stan, que permitió que 2 oficiales dejaran escapar al sospechoso en Presidio Heights, se convirtió en símbolo de la impotencia policial. El hecho de que, con miles de pistas, centenares de testimonios y la colaboración del FBI, jamás lograran identificar al culpable, terminó de reforzar la imagen de un asesino invencible. En la sociedad, el efecto fue profundo.
Las familias que habían perdido a sus seres queridos jamás tuvieron la certeza de justicia. Las víctimas sobrevivientes cargaron con la memoria de un fantasma que nunca fue atrapado. Y el resto de la comunidad convivió con la angustia de que aquel hombre podía haber seguido viviendo entre ellos, envejeciendo en silencio, oculto bajo una identidad común. El juicio público no necesitaba pruebas forenses. Se alimentaba del miedo, de la frustración y del deseo de dar un rostro al monstruo invisible. Era un proceso sin veredicto definitivo, un tribunal sin absoluciones, donde cada sospechoso cargaba para siempre con la sombra de un crimen que quizá no había cometido. El cine y la literatura terminaron por sellar el mito. Películas, novelas y series retomaron la figura del Zodiac, reinterpretándola, exagerándola, convirtiéndola en símbolo del mal moderno. La cultura popular dictó su propio juicio. El asesino no necesitaba ser identificado para ser eterno. Bastaba con el misterio, con la ausencia de resolución, para quedar grabado en la memoria colectiva. La frustración de los investigadores se transformó en resignación con el paso de los años. El expediente permanecía abierto, pero las posibilidades reales de resolverlo se desvanecían con cada década. La ciencia forense, aún en desarrollo durante los años 60 y 70, no pudo ofrecer las certezas que hoy serían posibles. Los fragmentos de huellas, las fibras, los sobres con saliva, todo resultaba insuficiente para condenar a alguien. El juicio público continuaba, alimentado por aficionados, periodistas y escritores. Internet, a finales del siglo XX, abrió una nueva etapa, foros, blogs y comunidades digitales revivieron el caso, analizando cada carta, cada sospechoso, cada hipótesis. El Zodiac se transformó en un enigma colectivo, un misterio compartido que miles de personas intentaban resolver desde sus computadoras. Pero la justicia formal permanecía inmóvil. Nadie fue acusado. Nadie fue juzgado. Nadie fue condenado. El asesino que había sembrado terror en California desapareció de la escena oficial, pero siguió vivo en la imaginación de todos. El juicio público tuvo un veredicto implícito: el Zodiac era culpable de algo más que asesinatos. Era culpable de haber arrebatado la confianza de una sociedad entera en su propia seguridad. Era culpable de haber demostrado que el miedo puede sobrevivir más allá del tiempo y de la ley. Y así, mientras los expedientes se acumulaban en archivos polvorientos, la gente seguía preguntándose lo mismo: ¿quién fue el hombre detrás del símbolo? ¿Fue Arthur Lee Allen, condenado por la opinión pública pero absuelto por la falta de pruebas? ¿Fue otro rostro común, invisible, que se desvaneció sin dejar huella? ¿O fue todo sin ninguno al mismo tiempo, un mito construido por la paranoia y el terror de una época? El Tribunal de la Opinión Pública nunca cerró el caso. Y quizás ese fue el castigo más cruel: un juicio sin final, una condena perpetua al vacío de lo irresuelto. El veredicto definitivo nunca llegó. Y en ese silencio, en esa ausencia, el Zodiac encontró su victoria más inquietante. Capítulo 10. El silencio se convirtió en la última carta del Zodiac. Después de años de burlas, criptogramas y amenazas, la ausencia de su voz fue lo más perturbador. Nadie sabía si había muerto, si había sido encarcelado por otros delitos, si había cambiado de identidad, o si simplemente había decidido detenerse porque había logrado lo que siempre quiso: ser eterno en la memoria del miedo. California siguió adelante, pero con cicatrices invisibles. Las parejas ya no miraban igual los caminos solitarios. Los taxistas no volvieron a sentirse seguros en la penumbra de la ciudad. Las familias que enviaban a sus hijos a los autobuses escolares aún recordaban las cartas que hablaban de explosiones y cacerías. El Zodiac había conseguido lo que pocos criminales logran: alterar la rutina, modificar la cultura, redefinir la relación entre el miedo y la vida cotidiana. El caso quedó abierto en los archivos, siempre con la etiqueta de sin resolver. Cada cierto tiempo, algún investigador,
periodista o aficionado anunciaba un nuevo avance, una pista inédita, una teoría revolucionaria. Pero el misterio resistía. El rostro del asesino seguía oculto detrás del símbolo. El círculo con la cruz permanecía como un sello que ni el paso de las décadas pudo borrar. La ciencia forense intentó, con el paso del tiempo, romper el muro del anonimato. Los avances en análisis de ADN renovaron las esperanzas en los años 90 y 2000. Se examinaron las cartas, los sobres, los sellos. Pero los resultados fueron inconclusos, parciales, insuficientes para cerrar el caso de manera definitiva. Cada intento se topaba con el mismo vacío, un nombre que nunca aparecía. El mito, sin embargo, no se desvaneció. Al contrario, se multiplicó. Libros, documentales, películas, series, todos retomaron la figura del Zodiac, reescribiéndola, reinterpretándola, ampliando su sombra. El asesino se convirtió en personaje cultural, en un símbolo de lo inexplicable, en la personificación del terror sin rostro. La cultura popular hizo lo que la justicia no pudo, mantenerlo vivo para siempre. Pero detrás de la leyenda había un eco más profundo, una reflexión inevitable. El verdadero poder del Zodiac no estuvo en las armas ni en los crímenes, sino en la manipulación del miedo. Entendió que el terror es más eficaz cuando se convierte en narrativa, cuando se alimenta con cartas, símbolos y acertijos. No necesitó matar a diario para mantener a California en vilo. Le bastó con escribir. En ese sentido, el Zodiac fue más que un asesino serial, fue un arquitecto del miedo colectivo. Supo diseñar una imagen, una marca, un personaje. Supo usar a la prensa como cómplice involuntario y a la policía como antagonista en un guión macabro. Supo dejar cabos sueltos que alimentaron la obsesión de generaciones. El desenlace no fue un arresto ni una confesión. Fue la eternidad del enigma. Y en esa eternidad, cada persona encontró un reflejo distinto. Para algunos, el Zodiac fue la muestra de las fallas del sistema policial. Para otros, una advertencia sobre el poder de los medios. Para muchos, un mito oscuro que representaba la vulnerabilidad humana frente a lo desconocido. Las víctimas quedaron en la penumbra de la historia. Sus nombres, a menudo eclipsados por el del asesino, recordaban que detrás del mito había vidas truncadas, familias destruidas, futuros robados. Ese fue quizá el crimen más cruel, convertir a las víctimas en notas al pie de su propia leyenda. El caso Zodiac no se resolvió. Y en ese vacío, en esa ausencia de cierre, reside su fuerza más inquietante. Porque el ser humano busca respuestas, busca justicia, busca finales. Pero el Zodiac negó todo eso. Su legado fue el silencio, el misterio y la sospecha perpetua. Hoy, más de medio siglo después, su sombra sigue proyectándose. Foros en Internet siguen debatiendo teorías, investigadores retirados aún revisan archivos, aficionados descifran símbolos en busca de una revelación imposible. Cada generación vuelve a preguntar lo mismo: ¿quién fue el Zodiac? Y quizá la respuesta nunca llegue. Tal vez esa fue siempre su intención, no ser atrapado, no ser desenmascarado, sino convertirse en un mito eterno. Porque los mitos, a diferencia de los hombres, no mueren. El círculo con la cruz permanece. Ya no solo como la firma de un asesino, sino como un recordatorio de lo que significa vivir con la incertidumbre. Un símbolo que condensa el poder del miedo, la fragilidad de la justicia y la imposibilidad de cerrar ciertas heridas. El último capítulo del caso Zodiac no se escribió en papel, ni en sangre, ni en tribunales. Se escribió en la memoria colectiva, en el murmullo de quienes aún temen que un rostro común, en cualquier calle, pueda ser el del asesino que nunca fue atrapado. Y en esa posibilidad, en ese susurro que no se extingue, reside el eco más perturbador, que el Zodiac pudo haber estado siempre más cerca de lo que pensamos.
que pudo haber envejecido en silencio, leyendo sus propios titulares, disfrutando de su propia leyenda. Que quizá murió anónimo, entre multitudes, convertido en un hombre corriente que nunca reveló su secreto. Ese es el desenlace más oscuro, no saber. No tener nunca un nombre definitivo. Y comprender que a veces, el miedo más duradero no viene de lo que se revela, sino de lo que permanece oculto para siempre. El círculo sigue cerrado. La cruz sigue atravesándolo. Y la sombra del Zodiac, invisible y eterna, continúa observando desde las páginas de la historia.